Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Últimamente vengo hablando mucho sobre las capacitaciones en BIM y que el mercado en realidad está teniendo un problema en la falta de capacitaciones realmente en lo que importa, realmente poniendo en foco en los procesos y en la gestión de la información mucho más allá que el manejo de un software. Y ahí hay una falencia bastante grande. Pero además salió hace poco una encuesta de Plan BIM Chile donde encuestaban sobre las principales barreras en los procesos de capacitación en BIM. Y la mayoría de las respuestas era encontrar realmente que quienes imparten esos cursos sean personas preparadas y capacitadas en BIM. Que realmente transmitan la experiencia, ¿no? Que realmente tengan un andamiaje en el desarrollo de proyectos para poder transmitir qué es lo que realmente funciona y dónde está el foco, mucho más allá de haber aprendido ayer un software y empezar a enseñarlo mañana. Porque eso solamente va a llevar a un manejo medio o estándar de esa herramienta sin profundizar o sin poder ponerlo en práctica efectivamente en el desarrollo de un proyecto. Y ahí está justamente el potencial. No solamente ver cómo funciona esa herramienta, sino cómo la ponga en práctica en mis proyectos. Y si realmente eso es lo que yo necesito entonces. Y creo que ese es el mayor desafío. Y del otro lado también ya he hablado que nos pasa en el estudio cuando buscamos profesionales capacitados en BIM y cómo esto muchas veces es un problema porque recibimos en la mayoría de los currículums que se realizó un curso de modelado, un curso de coordinador o de coordinación en un instituto, no importa si es más conocido o menos conocido, pero nosotros tenemos un proceso para filtrar y saber si realmente ese profesional tiene la capacitación y la habilidad que nosotros necesitamos para ese proyecto. Y afortunadamente en este último tiempo empezamos a cambiar esa realidad y ya no nos está pasando tanto porque nosotros tenemos nuestra certificación, nuestro programa en implementación BIM en BIM Online, donde capacitamos profesionales en un proceso de implementación con una metodología que es la que nosotros aplicamos en el estudio y que es la que nos funciona y la que nos ha funcionado, y esa es la metodología que transmitimos. Entonces, al momento de buscar a un profesional capacitado, simplemente miramos cómo se han desempeñado los profesionales en nuestro programa y entonces son esos profesionales los que nosotros necesitamos, los que ya capacitamos y obtuvieron buenos resultados con nuestra metodología. Por eso en BIM Online no solamente ofrecemos capacitaciones, por eso siempre decimos que no son cursos, sino que son capacitaciones en distintas habilidades que son necesarias como profesionales hoy en día. Y ese programa sin duda es una capacitación más completa y más global, pero también puedes elegir ir haciendo paulatinamente distintos talleres o desarrollar distintas habilidades paso a paso según tus necesidades, y eso también obviamente es válido. Lo que sí, insisto, en que no te quedes solamente con el manejo de esa herramienta. Eso no es lo importante. Y cuando nos consultan, por ejemplo, por nuestro taller de Revit, nuestro taller, para quien no sabe nada de la herramienta, funciona bien porque le enseñamos a manejar, sí, desde cero, pero desarrollando un proyecto. Entonces, también nos ha tocado que muchos de los profesionales que también lo hicieron y que ya sabían algo de la herramienta, simplemente nos decían, en realidad yo pensé que sabía, pero no sabía, y aprendí cosas que no enseñan en cualquier lado, que yo tenía cabos sueltos, que no sabía cómo resolverlos, y ahora puedo desarrollar un proyecto desde cero. Y esa habilidad es solamente porque ese taller está hecho 100% práctico, desarrollando un proyecto en concreto desde cero hasta la documentación ejecutiva y la coordinación, enseñando una metodología concreta desde la práctica. Por eso
surgió esta pregunta de un profesional que nos decía, ¿cómo yo sé si esa capacitación es para mí o no? Al momento de elegir la capacitación que sea que hayas visto en el mercado. Por eso te quiero dejar algunos tips y algunos consejos para que tengas un indicador de cómo saber qué sí y qué no. Y viene muy de la mano porque, sobre todo en estos últimos episodios, he hablado mucho y he hecho mucho hincapié en la necesidad de formarse en procesos y en metodologías y no solamente en herramientas, porque creo que esa es la mayor falencia del mercado hoy en día, no saber trabajar con la gestión de la información asociada a los proyectos, mucho más allá de ese modelo 3D. Entonces, el primer consejo que te quiero dejar es que esa capacitación que hagas sea desde la práctica. ¿Quién te lo está impartiendo? ¿Qué tiene para decir sobre BIM? ¿Cómo desarrolla proyectos habitualmente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que te cuenta? Eso es fundamental. Conocer que quien te vaya a enseñar realmente haya tenido un andamiaje profesional en eso. Realmente sepa qué es lo que te está diciendo y por qué. Y no solamente te enseñe entonces un software determinado. ¿Cómo lo aplica en lo práctico? ¿Cómo lo aplica en los proyectos? Esa capacitación o ese curso que vas a hacer, ¿realmente se aplica en una metodología práctica? ¿Se aplica en un proyecto? Eso es fundamental. Ver cómo lo vas a aplicar, cómo tiene esa salida práctica para vos como profesional. Y acá yo te quiero contar mi experiencia. Yo hice un máster en gestión de proyectos con BIM para la Universidad de Barcelona, un máster que es sumamente completo, que lo recomiendo. Si me contactás por privado te puedo contar más, pero que era sumamente teórico. Si bien se desarrollaba un proyecto, quedaba en eso. No le terminaba de ver esa salida profesional y aplicable a mis proyectos y a los proyectos de mis clientes. Entonces, ¿qué hice? Me fui a formar con quienes son mis mentores en BIM en Argentina a su estudio, una semana desde adentro, viendo cómo ellos desarrollan sus proyectos, con qué dificultades se encuentran, qué metodologías tienen establecidas, qué procesos y por qué, para saber qué es lo que puedo aplicar, qué es lo que podía aplicar y cómo me podía funcionar a mí. Y eso realmente hizo el diferencial. Pero también desde la humildad a asumir que no es hago una capacitación y ya está, sino que es necesario más. Siempre es necesario ver cómo se aplica, ir por más para ver justamente esa salida laboral. Otro punto clave es saber que Revit y BIM no son lo mismo. Basta de encontrar por ahí cursos que dicen Revit BIM, por favor, que no es lo mismo. Que una cosa es una herramienta digital y otra cosa es una metodología y un proceso que se aplica al desarrollo de los proyectos. El manejo de una herramienta digital no garantiza manejar los procesos. Por eso es necesario que esa capacitación, si bien puede enseñar las dos cosas, te puede mostrar qué es BIM y enseñarte cómo aplicarlo en esa herramienta digital, simplemente que te asegures que eso sea así. Y que no va a ser solamente cuando mirás en detalle lo que contiene ese curso, simplemente el manejo de los comandos de Revit. Si es eso, eso no es BIM. Como te decía, otro punto fundamental es quién lo imparte. Que tenga esa experiencia para mostrarte cómo lo aplica habitualmente a sus proyectos. Por ejemplo, en mi caso, que es lo que me apasiona justamente porque trabajé muchísimos años liderando el equipo de proyectos ejecutivos en una empresa grande de mi país donde trabajamos en 2D. Se trabajaba bien, pero se trabajaba en 2D. Entonces, yo era justamente quien coordinaba y lideraba toda la gestión de esa información de las distintas disciplinas. Y entonces creé procesos en 2D para la gestión de las comunicaciones, para crear procesos para lo que eran los cambios y revisiones de los proyectos, y siempre fui fan de los procesos, de crear procesos eficientes que fueran repetitivos y que se pudieran aplicar en todos los proyectos por igual. Simplemente después fue mejorar muchísimo esos procesos y establecer una metodología, pero con herramientas digitales que facilitaron muchísimo la gestión de esa información. Y eso es lo que nosotros enseñamos en nuestras capacitaciones en BIM Online. Todo ese andamiaje, todos esos procesos aprendidos en el desarrollo de proyectos complejos aplicados con una metodología a las herramientas digitales. Aplicado con determinados procesos y procedimientos en la estructura de la información, en el intercambio de la información y en las comunicaciones. Los 3 puntos fundamentales en los que puede flaquear un proyecto en la gestión y generación de la información.
Como te comentaba, el cuarto punto entonces es que lo pueda aplicar en lo práctico, que lo pueda aplicar en mis proyectos, que yo vea esa perspectiva y esa salida de que lo puedo aplicar y cómo lo voy a aplicar. Y que no sea que termino ese curso y después veo cómo lo aplico en mis proyectos porque seguramente no voy a obtener los resultados que esperaba. Y el quinto punto fundamental es el tiempo y el formato de ese curso o de esa capacitación. Por ejemplo, que tenga un acompañamiento. ¿Qué es eso de esos cursos online en los cuales ves videos uno atrás del otro y no tenés forma de consultar cómo aplicarlo en tus proyectos? No tenés forma de consultar si hay algo que no te quedó claro, que no tienen soporte, que no son ilimitados, que son limitados en el tiempo. Tenés 2 meses para hacerlo y se te termina. ¿Y qué pasa si a mí ese proceso me llevó 4 o 5 meses, me llevó más? ¿Por qué? Me costó más entenderlo porque tenía trabajo y no lo pude hacer de forma lineal. Lo fui haciendo a medida que podía. Tenía que mirar videos repetitivos para poder aplicarlo justamente y que fuera esa capacitación completa. ¿Qué pasa con todo eso? Ahora están muy de moda las membresías. Está bien porque uno paga algo mensual de poco valor que es accesible para poder acceder a esa capacitación. Pero ¿dónde está en todo ese contenido que te dan para elegir y en todo ese abanico de posibilidades ese proceso o esa metodología con ese paso a paso de lo que tenés que seguir? Si yo te doy distintas opciones y tú no sabes ni qué es BIM ni cómo lo vas a aplicar, difícilmente puedas elegir la capacitación o esa formación que más te conviene. Seguramente picotees un poco de acá, un poco de allá y no llegues a nada en concreto. Por eso te recomiendo programas y capacitaciones que te lleven en un paso a paso a esos objetivos que tú quieres lograr, aplicándolo con una metodología práctica, con quien te enseñe desde la experiencia, desde la trayectoria y no desde la teoría. Y que además te diga de forma concreta cómo lo puedes aplicar en tus proyectos, aplicándolo incluso desde la práctica con un ejercicio y con un proyecto en concreto. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.